Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuentan que en un pueblo había una muchacha muy bonita, pero demasiado bonita, y pues había dos pretendientes para con ella. Dicen que el primer pretendiente era un joven pues muy guapo y que era un joven que era muy sociable, era una persona muy llevadera con todo mundo, asistía a las fiestas, asistía a los bailes, asistía pues a donde quiera que se paraba, era una persona muy reconocida, ¿sí? Muy sociable, repito. Y por el otro lado había un joven que, el otro pretendiente, que era una persona muy tímida, era reservada, era callada, era de casa. Y pues en el pueblo pues decían que era un poquito, pues digámosle como que bobo, voy a usar esa palabra. Y resulta que pues el joven intrépido, el chavo, el muchacho intrépido, pues siempre hablaba de la muchacha, que se iba a casar con ella, que ya era su novia, y a donde quiera que se paraba hablaba de la muchacha, decía que pues sus papás que lo querían mucho y pues que él estaba bien relacionado ya con la muchacha porque prácticamente pues era para él. Y por el otro lado, pues el joven serio, el joven callado, pues únicamente pues salía pues de vez en cuando de su casa, casi ni salía, salía poco. Resulta que la muchacha pues al pasar del tiempo se casa y en el pueblo pues estaba la incógnita de con quién había quedado la muchacha. Todos decían pues de seguro quedó con el sociable porque él decía que ya era su novia y decía que hablaba muy bien de ella. Pero pues para la sorpresa del pueblo, la muchacha se casó con el tímido. Y pues en el pueblo pues estaban como que inquietos o querían saber por qué la muchacha había decidido casarse con el tímido. Que le preguntan a un familiar y le dicen, oye, pero ¿por qué la muchacha se quedó con este tímido si el sociable decía que ya se iba a casar con ella, que ya era su novia, que estaba muy relacionado con sus papás? ¿Por qué quedó con el tímido? Entonces un familiar pues le dice, miren, lo que pasa es que el sociable, el muchacho sociable, hablaba de la muchacha a la gente, pero el tímido hablaba con la muchacha. Y esa fue la gran diferencia. Aquel decía mucha cosa de la muchacha, pero este tímido venía únicamente a solas en la noche y hablaba con la muchacha. Y pues la conquistó. Fíjense que esta meditación, esta reflexión es más que nada para ver pues cómo está nuestra relación con Dios en la oración, porque mucha gente hoy en día, y yo me incluyo, hablamos mucho de Dios, hablamos en el templo, en la iglesia, hablamos en la calle, quizá hablamos allá en el trabajo de Dios y mencionamos a Dios, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tal hablamos con Dios? Porque muchos podemos hablar de Dios, pero ¿cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a solas? ¿Cómo sé qué me dijo hoy Dios a mí? ¿Qué me pidió hoy en este día a mí? ¿Cómo lo sé? Estuve dialogando con Él. Hay una forma pero muy efectiva para saber, pues, qué me dijo Dios a mí hoy, y eso es el Evangelio del día. Otra forma, pues, de hablar con Dios es entrar en oración. Recuerda las palabras de Jesús: cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre que está allí en lo secreto. Ya le contaron hoy a Dios lo que les inquieta, eso que les preocupa. ¿Ya se lo contaron o no se lo han contado? ¿O han hablado de Dios pero no con Dios?
Hoy los invito en esta meditación, en esta reflexión, que a partir de hoy hablemos con Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento, Moisés, cuando iba a hablar con Dios, su rostro cambiaba totalmente, su aspecto cambiaba rotundamente. Eso es lo que hace la oración, eso es lo que hace el diálogo con Dios, hablar con Dios. Cambia la vida, cambia tu día a día. Pongámoslo en práctica como nos dijo Jesús. Dios les bendiga.